Me llamo Javier, y hoy quiero contaros algo que muchos han malinterpretado, incluso yo mismo antes de entenderlo bien. Se trata del arrebatamiento, pero no ese arrebatamiento de película de terror ni caos apocalíptico que la gente suele imaginar. No, esto es algo mucho más profundo, mucho más esperanzador y, para qué negarlo, bastante más impresionante. Todo empieza en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha, en una tarde de verano, cuando estaba sentado en la pequeña plaza de mi pueblo, Quero, tomando un café. Justo en ese momento, me vino a la mente lo que la Biblia dice sobre el arrebatamiento. Un momento en que Jesús vendrá a buscar a los suyos, a los que le hemos seguido con fe, no para juzgar, sino para llevarnos con Él. No es el fin del mundo lleno de gritos y caos, es algo planeado por Dios, ordenado y lleno de amor. Mientras tomaba el café, me imaginaba la escena, una trompeta celestial que suena, un llamado claro y potente, y nosotros, los creyentes, siendo llamados a reunirnos en el aire con Jesús. No sucede en medio de un desastre, sino con un orden divino. Es como cuando tu abuela llama a comer, no hay confusión, todos sabemos que es la hora y no hay discusión, aunque seguro que alguno siempre llega tarde, ¿verdad? En la Biblia, en 1 Tesalonicenses, se dice que el Señor descenderá con un grito, con la voz del arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes y estar para siempre con el Señor. Esa imagen me impactó, no un evento confuso, sino una reunión maravillosa y pacífica. Pero ojo, porque esto no es lo mismo que la segunda venida, donde Jesús vuelve para juzgar el mundo y establecer su reino. El arrebatamiento es antes o durante la tribulación, según cómo se interprete, y es para protegernos, para premiar nuestra fidelidad. No es un espectáculo para asustar, sino una promesa de esperanza. En aquel momento en la plaza, miré a la gente pasar, la señora Carmen con su vestido de flores y su pañuelo rojo, Javier el panadero con harina en las manos, y pensé que todos ellos, si creen en Jesús, serán parte de ese momento. Y entonces me pregunté, ¿estoy yo listo? ¿Y tú? Al final del día, comprendí que este evento es la manifestación más clara del amor de Dios hacia sus hijos. No hay lugar para el miedo, sino para la confianza. Porque cuando el cielo llame, nada en esta tierra podrá detenernos. Pero justo cuando me levantaba para irme a casa, algo extraño sucedió, un silencio profundo cayó sobre el pueblo, más profundo que cualquier atardecer. Y en ese silencio, una sombra cruzó el cielo, como si no fuera solo un sueño, sino una señal. Y aquí me quedo, con esa imagen clavada en la mente. ¿Qué será esa sombra? ¿Será acaso el inicio de ese momento prometido? Mañana os lo contaré. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla de inquietud y curiosidad que no me dejaba en paz. La sombra que había visto al caer la tarde seguía dando vueltas en mi cabeza, como un puzzle que no encajaba. Decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Quero, mientras el sol iba levantando lentamente sobre los tejados de terracota. En la plaza, encontré a don Manuel, el cura del pueblo, con sus ojos azules y su sotana impecable, aunque algo arrugada después de la misa. Siempre llevaba un rosario colgado del cuello y un libro de oraciones bajo el brazo. Me saludó con una sonrisa que parecía esconder secretos milenarios y me dijo, Javier, hijo, el arrebatamiento no es un cuento para asustar ni para hacer películas. Es la promesa más hermosa que tenemos. Pero nadie sabe cuándo llegará, solo que debemos estar preparados. Mientras hablaba, pasó por allí Lucía, una vecina de ojos verdes y cabello rizado que siempre llevaba un vestido ligero de lino blanco, con sandalias que dejaban ver sus pies bronceados por el sol. Lucía tenía esa mezcla de sencillez y misterio que hacía que todos en el pueblo se fijaran en ella. Me guiñó un ojo y bromeó, si el arrebatamiento es tan rápido, Javier, más vale que me ponga esos tacones que llevo en casa para subir volando. Reímos a carcajadas, pero en el fondo, la verdad era que ninguno sabíamos qué esperar. Don Manuel continuó explicando que la Biblia habla claro, este evento será como el ladrón en la noche, inesperado, sorpresivo, pero no una excusa para vivir con miedo, sino para vivir con fe y vigilantes. Me recordó que la preparación no es solo esperar sentado, sino vivir en santidad,
con el corazón abierto y la mirada fija en Jesús. En ese momento, noté cómo el aire parecía cambiar, como si una brisa invisible recorriera la plaza, haciendo ondear las cortinas de las ventanas. Miré hacia el cielo y no vi sombras esta vez, solo un azul profundo y tranquilo, como el mar cuando está en calma. Pero algo más me llamó la atención. En la panadería, Javier, el panadero, estaba contando a un grupo de niños la historia del arrebatamiento, con gestos grandes y expresivos. Explicaba que no era para temer, sino para alegrarse, porque significaba el reencuentro con Jesús. Uno de los niños preguntó si los que no creyeran también subirían, y Javier respondió con una sonrisa triste: no, hijo, solo aquellos que confían en Él y viven para Él. Mientras escuchaba, me di cuenta de que el arrebatamiento no era solo un evento futuro, sino una llamada a vivir cada día con propósito, con amor y esperanza. Me prometí a mí mismo no dejar que la rutina ni las dudas me alejaran de esa verdad. Al despedirme de don Manuel y Lucía, sentí que el pueblo entero, con su silencio y su bullicio, estaba esperando algo que no se veía, pero que todos intuíamos. Y aunque nadie podía predecir cuándo, todos sabíamos que la llamada de Jesús sería inconfundible. Justo cuando me disponía a volver a casa, un fuerte ruido rompió la calma, un trueno seco, aunque el cielo estaba despejado. Miré hacia arriba y, por un instante, una luz cegadora cruzó el horizonte. Mi corazón se aceleró y supe que aquella sombra de la tarde anterior no había sido un simple capricho del viento. ¿Será que el momento se acerca? ¿O solo es un aviso? Lo único cierto es que la espera ya no será igual. Mañana, seguiré buscando respuestas. Pero, ¿y si el arrebatamiento está más cerca de lo que creemos? ¿Y si alguien en el pueblo sabe más de lo que dice? ¿Quién será el primero en desaparecer? La intriga solo crece, y la sombra del misterio se extiende sobre Quero. Aquella tarde, la plaza de Quero parecía envuelta en un silencio casi sobrenatural, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Mientras caminaba hacia la iglesia, me crucé con Marta, la profesora del colegio, que llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura esbelta, combinado con unos zapatos de tacón discreto y un collar de plata que brillaba con cada movimiento. Siempre tenía una mirada intensa, y esa vez no fue la excepción. Marta, le dije, ¿has oído lo que dicen sobre el arrebatamiento? ¿Crees que realmente va a pasar pronto? Ella me miró con una sonrisa que mezclaba escepticismo y algo más profundo. Javier, conociéndote, seguro que ya estás planeando cómo subir al cielo en primera fila, ¿no? Pero la verdad es que nadie sabe el día ni la hora, solo Jesús. Me contó que algunos en el pueblo estaban inquietos, que la gente empezaba a hablar en susurros en el bar y en el mercado, y que hasta el alcalde, don Emilio, un hombre canoso y robusto que siempre vestía chaquetas de pana, parecía más nervioso que de costumbre. Marta se encogió de hombros y añadió con tono jocoso: aunque, si llega el arrebatamiento, espero que se lleve también a los políticos, que bastante tenemos con ellos. Me reí, pero el comentario me hizo pensar. La idea de que solo los fieles serían llevados me generaba una mezcla de esperanza y responsabilidad. ¿Qué pasaría con los que se quedaran atrás? ¿Serían capaces de afrontar lo que viniera? Decidí visitar a mi amigo Ángel, que trabajaba en la estación de autobuses. Ángel era un tipo alto, con barba de unos días y siempre llevaba camisetas de fútbol, generalmente del Atlético de Madrid, y pantalones vaqueros gastados. Tenía fama de ser el alma de la fiesta, pero cuando hablamos de fe, se ponía serio. ¿Sabes, Javier? El arrebatamiento no es solo una historia para asustar a los niños, me dijo mientras me ofrecía un café. Es la esperanza de todos los que creemos. Pero también un recordatorio para no vivir dormidos. Hay que estar listos, porque no es como cuando pierdes el bus, que puedes esperar al siguiente. Mientras conversábamos, sonó un mensaje en su móvil. Lo miró con ceño fruncido y me mostró la pantalla, un video que circulaba por WhatsApp, grabado en un pueblo cercano, Villanueva de Alcardete, donde aparentemente varias personas habían desaparecido de repente. La grabación era borrosa, pero se veía a un grupo de vecinos asustados, y en el audio se escuchaban gritos y confusión. ¿Será esto una señal?, pregunté, intentando no mostrar el miedo que me recorría la espalda. Ángel me miró fijamente y dijo:
No lo sé, pero si es verdad, el arrebatamiento está más cerca de lo que pensamos. Y aquí, en Quero, no somos menos. Salí de la estación con la cabeza llena de preguntas. Caminé por las calles estrechas, donde las casas de piedra se apretaban unas contra otras, y pensé en todos los rostros conocidos, doña Pilar, con su mantilla negra y sus manos arrugadas, que rezaba todas las noches en la iglesia, los hermanos Fernández, siempre discutiendo en el bar sobre fútbol y política, y Marta, con su mirada desafiante y su vestido rojo que parecía preparado para cualquier emergencia celestial. Mientras avanzaba, vi a través de una ventana iluminada a Lucía, la vecina de ojos verdes, sentada en su salón con un libro de oraciones. Su rostro estaba sereno, pero sus manos temblaban ligeramente. Era como si ella supiera algo que nosotros no. De repente, un sonido rompió la noche, un golpe seco en la puerta de la iglesia. Me acerqué rápidamente y la puerta se abrió con un chirrido. Dentro, don Manuel me esperaba con una vela en mano y una expresión grave. Javier, dijo con voz baja, el tiempo se acorta. No es momento de dudas ni de bromas. El arrebatamiento es un llamado a despertar y algunos ya han recibido la señal. Antes de que pudiera preguntar más, sonó el teléfono del cura. Contestó y, tras unos segundos, su rostro palideció. Hay algo que debes saber, susurró, pero solo te lo diré en persona y en secreto. Salí de la iglesia con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué secretos escondía don Manuel? ¿Qué señales habían llegado ya? Y lo más inquietante, ¿quién sería el primero en ser llamado? Mientras caminaba de regreso a casa, una brisa fría recorrió la calle, y en el cielo, una estrella fugaz cruzó veloz, dejando tras de sí un rastro de luz que parecía señalar un destino inevitable. El misterio se profundizaba. Mañana, la verdad comenzaría a revelarse. Pero, ¿estaba yo preparado para enfrentarla? Aquella noche, el sueño me fue esquivo. Cerraba los ojos y veía la imagen de la plaza vacía, cubierta por una luz extraña, como si el pueblo entero estuviera suspendido en un instante fuera del tiempo. Me levanté y, sin pensarlo, salí a la calle. El aire nocturno era fresco, y la luna llena iluminaba las fachadas de piedra con un brillo plateado que hacía todo parecer irreal. Mientras caminaba hacia la iglesia, me encontré con Lucía. Llevaba un vestido negro, ceñido al cuerpo, que dejaba entrever sus curvas con elegancia sin perder la sencillez. Sus sandalias apenas hacían ruido al pisar el empedrado, y un delicado collar de perlas descansaba sobre su cuello. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad casi hipnótica. Javier, dijo en voz baja, sé que has estado buscando respuestas. No estás solo en esto. Sentí un escalofrío, no solo por la noche, sino por la certeza en su voz. Me contó que había estado orando toda la semana, pidiendo claridad y fortaleza, porque sentía que el momento del arrebatamiento estaba cerca, más cerca de lo que nadie quería admitir. ¿Y tú, estás listo?, me preguntó con una sonrisa que mezclaba ternura y desafío. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Giramos y vimos a don Manuel emergiendo de la sombra, con su sotana ondeando ligeramente al viento. Sus ojos azules parecían reflejar la luz de la luna, y en su mano llevaba un pequeño libro antiguo, cubierto de cuero gastado. Venid conmigo, dijo con voz firme. Hay algo que debéis ver. Entramos en la iglesia, donde el aroma a incienso aún flotaba en el aire. Don Manuel abrió el libro y comenzó a leer pasajes en voz baja, pero con una fuerza que hacía vibrar las paredes. Hablaba del arrebatamiento, pero también de la transformación que ocurriría, como los fieles serían cambiados en un instante, de mortales a inmortales, libres de dolor, sufrimiento y miedo. Mientras escuchaba, imaginaba esa escena. Gente de todas las edades, de todos los rincones de España, siendo levantados en un instante, vestidos con ropas limpias y radiantes, sus rostros iluminados por una paz que solo Dios puede dar. Pensé en mi madre, en Marta, en Lucía, en todos los que amaba. Don Manuel cerró el libro y nos miró fijamente. Este no es un evento para temer, sino para celebrar. Pero también es un llamado a vivir en santidad, a estar preparados en todo momento. Porque nadie sabe la hora exacta.
Salimos de la iglesia y la plaza estaba vacía, silenciosa, como si el pueblo estuviera conteniendo el aliento. De repente, un estruendo lejano rompió la calma, seguido por un resplandor que pintó el cielo de colores imposibles, como si el universo entero estuviera anunciando algo. Lucía tomó mi mano y me dijo al oído, el momento está cerca, Javier. La pregunta es, ¿qué haremos cuando llegue? En ese instante, una ráfaga de viento levantó una hoja seca que giró en el aire antes de posarse en mis pies. Miré el papel y, con sorpresa, vi que era una nota escrita a mano, no todos están listos para subir. La verdad oculta puede cambiarlo todo. Me quedé paralizado. ¿Quién la había dejado? ¿Qué verdad ocultaba? Y, sobre todo, ¿qué pasaría con los que no estuvieran preparados? La noche se hacía más densa, y la sombra del misterio se alargaba sobre Quero. El arrebatamiento ya no era solo una promesa lejana, sino una realidad que se acercaba implacable. Al volver a casa, sentí que nada volvería a ser igual. ¿Estaba yo listo para ese encuentro con Jesús? ¿Y tú? Mañana, las piezas de este rompecabezas empezarán a encajar, pero algunas preguntas quedarán abiertas, esperando ser respondidas. ¿Quién dejó esa nota? ¿Qué verdad oculta cambiará el destino de nuestro pueblo? Y, lo más inquietante, ¿quién será el primero en desaparecer? Al día siguiente, el sol se asomó tímidamente por detrás de las montañas que rodean Quero, pero la inquietud que sentía no se disipó con su luz. La nota que encontré la noche anterior seguía grabada en mi mente, como un eco persistente que no me dejaba en paz. Decidí que debía hablar con alguien de confianza, alguien que pudiera ayudarme a entender ese misterio. Me dirigí a la casa de mi abuela Teresa, una mujer de cabello canoso recogido en un moño impecable, siempre vestida con faldas largas y blusas de encaje, que conservaba la sabiduría de generaciones en sus ojos marrones y su sonrisa cálida. Abuela Teresa tenía esa mezcla de dulzura y firmeza que hacía que cualquiera se sintiera en casa. Al contarle lo ocurrido, ella frunció el ceño y me dijo, Javier, el arrebatamiento es un misterio grande, sí. Pero la verdad que nadie quiere ver es que muchos viven dormidos, como si la vida fuera eterna. La nota que encontraste, quizás es un aviso para los que aún no han abierto los ojos. Mientras hablábamos, me mostró un viejo relicario con una cruz diminuta, que llevaba siempre colgado del cuello. Esto me lo dio mi madre, dijo, y me recuerda que la fe no es solo esperar, sino vivir cada día como si fuera el último. Salí de su casa con una sensación extraña, como si un velo se hubiera corrido un poco más en mi alma. Caminando hacia la plaza, noté que el murmullo entre los vecinos crecía. En la taberna, algunos comentaban desapariciones recientes en pueblos cercanos, historias que antes parecían leyendas y ahora se sentían demasiado reales. Vi a Marta en la plaza, esta vez con un vestido azul claro que ondeaba con la brisa, y una sonrisa nerviosa que intentaba ocultar. Me confesó que también había recibido una nota anónima similar a la mía, y que muchos en Quero estaban en alerta, aunque nadie quería admitirlo en voz alta. Parecemos un pueblo dormido que está a punto de despertar de golpe, me dijo, y luego añadió con un guiño, aunque, si el arrebatamiento es cierto, espero que se lleve también a los mosquitos del verano, que estos sí que son un castigo eterno. Reímos, pero la tensión seguía palpable. Decidí ir a la iglesia a buscar a don Manuel, pero al llegar encontré la puerta entreabierta y un silencio que no era normal. Entré con cautela y lo vi en el altar, rezando con fervor. Se volvió hacia mí y me dijo con voz grave, Javier, el tiempo se acorta, y algunos ya han comenzado a ser llamados. Pero debes saber que no todos están preparados, y hay fuerzas que quieren impedir que esto suceda. Antes de que pudiera preguntar más, un estruendo sacudió las paredes, y las velas parpadearon amenazadoras. Don Manuel me tomó del brazo y susurró, ven, hay algo que debes ver. Me llevó a la sacristía, donde guardaba un antiguo manuscrito con profecías y advertencias, y me mostró un pasaje que hablaba de una sombra que intentaría oscurecer el día del arrebatamiento, sembrando dudas y miedo. Esta sombra, explicó, no es solo un símbolo. Es real, y está aquí, en nuestro pueblo. Salí de la iglesia con el corazón latiendo con fuerza. Camino a casa, sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie.
Solo la sombra alargada de un árbol que la luna dibujaba en el suelo. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, una pregunta rondaba mi mente: ¿quién era esa sombra que amenazaba con impedir la llegada del arrebatamiento? Y, más inquietante aún, ¿qué precio estaríamos dispuestos a pagar para que la promesa se cumpliera? Mañana, la verdad empezará a romper el velo de misterio, pero el peligro también se acercará. Y en Quero, nada volverá a ser igual. La mañana siguiente amaneció con una niebla espesa que envolvía a Quero, como si el pueblo estuviera sumergido en un sueño inquietante. Caminé por las calles desiertas, sintiendo que algo invisible se movía entre las sombras. La atmósfera era densa, cargada de una tensión que no podía explicar. Decidí ir a ver a Lucía, quien siempre parecía estar más cerca de los secretos que nadie quería contar. La encontré en su casa, sentada junto a la ventana, con un vestido de seda color borgoña que caía suavemente sobre sus piernas, dejando entrever sus tobillos delicados y las sandalias de tiras finas que llevaba puestas. Su cabello rizado caía sobre sus hombros con un desorden perfecto, y sus ojos verdes me miraron con una mezcla de tristeza y determinación. Javier, dijo sin rodeos, la sombra que don Manuel mencionó no es solo una metáfora. Hay personas en Quero que temen perderlo todo. Están dispuestas a hacer lo que sea para evitar que el arrebatamiento suceda. Mientras hablaba, sentí que el peso de sus palabras caía sobre mí como una losa. Me contó que algunos vecinos habían comenzado a actuar de manera extraña, como si un temor oscuro los dominara, y que había rumores de pactos secretos y traiciones entre quienes deberían ser nuestros hermanos. Intenté bromear para aliviar la tensión. Entonces, Lucía, ¿tendremos que enfrentarnos a un ejército de sombras en sandalias? Espero que al menos sepan bailar flamenco. Ella esbozó una sonrisa débil, pero sus ojos revelaban que el peligro era real. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Nos miramos, y con cautela, Lucía abrió. Allí estaba don Emilio, el alcalde, con el rostro pálido y una expresión que mezclaba miedo y urgencia. Javier, Lucía, dijo sin perder tiempo, debemos reunirnos con don Manuel y algunos otros esta noche. Hay cosas que no pueden esperar más. Esa tarde, la plaza se llenó de susurros y miradas furtivas. En el bar, la gente evitaba hablar en voz alta, pero el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Marta apareció entre la multitud, esta vez con un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos, y un aire de determinación que contrastaba con la inquietud general. Cuando llegó la noche, nos reunimos en la iglesia, bajo la luz tenue de las velas. Don Manuel comenzó a hablar, revelando que la sombra que se cernía sobre Quero era una fuerza que buscaba dividirnos, sembrar dudas y alejarnos de la fe. Nos advirtió que debíamos permanecer firmes, porque solo aquellos con corazones puros y llenos de esperanza serían arrebatados. Mientras escuchaba, sentí como una energía invisible parecía envolvernos, una mezcla de temor y esperanza que nos unía en un pacto silencioso. Al final de la reunión, don Manuel nos entregó pequeñas cruces de plata, diciendo, llevad esto como símbolo de vuestra fe y protección. Pero recordad, la verdadera fuerza está en el corazón. Salí de la iglesia con la cruz en la mano y la mente llena de preguntas. ¿Quiénes eran esos vecinos que se habían dejado llevar por la sombra? ¿Podríamos resistir la tormenta que se avecinaba? Y, más importante aún, ¿estaba yo verdaderamente preparado para el momento en que Jesús viniera a buscar a los suyos? Mientras caminaba bajo la luna, una figura se deslizó entre las sombras, observándome sin ser vista. Un susurro apenas audible llegó hasta mis oídos: no todos llegarán a tiempo, Javier. La oscuridad ya está aquí. El misterio se espesaba, y el destino de Quero pendía de un hilo invisible. Mañana, la batalla entre la luz y la sombra marcará el rumbo de nuestras vidas. ¿Quién prevalecerá? ¿Y quién quedará atrapado en la oscuridad? Aquella madrugada, el silencio en Quero era tan profundo que parecía que el mismo aire contuviera la respiración. No podía dormir, la cruz de plata que don Manuel me había entregado pesaba en mi mano como un recordatorio tangible de la batalla que se avecinaba. Decidí salir a caminar, buscando respuestas en la quietud de la noche. Al pasar por la calle mayor, vi una figura solitaria bajo la farola: era Marta.
Su vestido azul noche reflejaba la luz amarillenta del farol, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Se quitó el abrigo de lana ligero, dejando entrever la curva de su cuello y el delicado collar que llevaba, como si se preparara para algo más que una simple charla nocturna. Javier, susurró, hay algo que debo confesarte. No todos en Quero están dispuestos a esperar pacientemente. Algunos han empezado a tomar decisiones desesperadas. Me contó que un pequeño grupo, liderado por don Emilio, estaba planeando actos para detener lo inevitable, intentando controlar el miedo con poder y manipulación. No entienden que la fe no se fuerza, dijo Marta, y que el arrebatamiento no se puede impedir ni con amenazas ni con pactos. Mientras hablábamos, sentí una presencia detrás de nosotros. Al girarme, vi a Lucía acercándose, esta vez con un vestido rojo pasión que resaltaba cada movimiento. Sus sandalias de tiras finas dejaban huellas ligeras en el suelo mojado por el rocío. Su mirada era intensa, casi desafiante. Vengo a advertiros, dijo con voz firme, la sombra ya está dentro de nuestro pueblo. Y no todos los que la siguen son enemigos visibles. Algunos están disfrazados de amigos. Una ráfaga de viento levantó las hojas secas, girando en espiral a nuestro alrededor, como si el mismo cielo quisiera recordarnos que el tiempo se agotaba. Decidimos entonces ir a la casa de don Manuel para buscar guía. Al llegar, encontramos la puerta entreabierta y un silencio inquietante. Entramos con cautela y lo hallamos en su escritorio, rodeado de libros antiguos y velas encendidas, con una expresión grave. Javier, Marta, Lucía, dijo sin levantar la vista, el momento se acerca y la oscuridad se intensifica. Pero la luz que llevamos dentro puede vencerla. Debemos mantenernos unidos. Nos mostró un pergamino con antiguas oraciones de protección y nos enseñó cómo recitarlas con fe para fortalecer nuestro espíritu. Mientras lo hacíamos, sentí una paz inesperada, como si un manto invisible nos cubriera. Pero justo cuando terminábamos, un estruendo sacudió la casa. La ventana se abrió de golpe y una sombra cruzó veloz, como un presagio oscuro. Don Manuel nos miró con gravedad y dijo, lo que viene no perdona a los tibios ni a los que dudan. Salimos de la casa con el corazón acelerado y la certeza de que la batalla espiritual había comenzado. Caminando por las calles, vi que algunos vecinos miraban con desconfianza, otros con miedo, y unos pocos con una determinación silenciosa. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, comprendí que el arrebatamiento no solo era un evento celestial, sino un llamado a la fe más profunda y a la valentía en medio de la tormenta. Y en el horizonte, una luz extraña comenzó a brillar, anunciando que el momento decisivo estaba por llegar. ¿Quién resistirá a la oscuridad? ¿Quién será llamado a la luz? Y, más inquietante aún, ¿qué secretos guardan aquellos que parecen estar a nuestro lado? Mañana, la verdad comenzará a revelarse de manera irreversible. En Quero, nada volverá a ser igual. Aquella madrugada, el pueblo de Quero parecía suspendido entre la realidad y un sueño inquietante. Caminaba por las calles solitarias, con la cruz de plata colgada al cuello como único amuleto, mientras la brisa fresca mecía las copas de los olmos y arrastraba hojas secas que danzaban en el suelo empedrado. En la plaza, bajo la tenue luz de un farol, encontré a don Manuel, con su sotana oscura y el rostro iluminado por la llama de una vela que sostenía en una mano. Sus ojos, profundos y serenos, reflejaban la solemnidad del momento. Javier, me dijo en tono bajo, la hora está cerca. Debemos estar preparados para el momento en que Jesús llame a los suyos. Pero recuerda, no se trata de miedo, sino de esperanza y fe. Mientras hablaba, un murmullo comenzó a crecer a nuestro alrededor. Vecinos que, como nosotros, se habían reunido en silencio, llevando velas encendidas y rostros marcados por la incertidumbre pero también por la esperanza. Entre ellos, Marta apareció con un vestido blanco de encaje que brillaba tenuemente a la luz de las velas, sus ojos llenos de una mezcla de temor y determinación. Lucía estaba allí también, con un chal de lana que caía sobre sus hombros y un rostro que parecía llevar el peso de 1000 secretos. Nos unimos en un círculo, tomados de las manos, mientras don Manuel recitaba oraciones antiguas que hablaban de protección y luz. De pronto, el cielo se abrió en una sinfonía de luces celestiales.
Un resplandor dorado inundó la plaza, y un viento suave pero poderoso nos envolvió, como una caricia divina. Sentí como una paz profunda me invadía, disipando cualquier temor. Pero entonces, una sombra oscura apareció en el borde del pueblo, como una mancha que amenazaba con extenderse. La multitud la vio, y un escalofrío recorrió nuestras espinas dorsales. Don Manuel alzó la cruz y proclamó: «No temáis. La luz siempre vence a la oscuridad». En ese instante, una figura se elevó desde el centro del círculo, envuelta en un aura resplandeciente. Era como si el mismo cielo hubiera descendido para recoger a sus hijos fieles. Gente comenzó a desaparecer en un instante, dejando atrás solo una sensación de amor profundo y la promesa de un futuro eterno. Yo sentí cómo me elevaba, mi cuerpo transformándose, libre de dolor y temor. Miré hacia abajo y vi el pueblo, pequeño y bello, pero también vulnerable. Supe que el arrebatamiento era real, y que había llegado el momento. Pero mientras ascendía, una voz susurró en mi oído: «No todos están listos, Javier. Algunos quedaron atrás, con secretos que aún deben ser revelados». La luz me envolvió por completo, y supe que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué pasará con los que permanecen en la tierra? ¿Qué misterios ocultos saldrán a la luz? Y, sobre todo, ¿qué destino aguarda a Quero y a sus habitantes? La historia continúa, y el verdadero desenlace está aún por escribirse. Al despertar, no reconocí mi habitación. Todo estaba bañado en una luz suave y cálida, como si estuviera dentro de un sueño del que no quería despertar. Pero la sensación de paz y alegría era tan intensa que supe que no era un sueño común. Me encontraba en un lugar que parecía una mezcla entre la plaza de Quero y un paisaje celestial, donde el cielo se fundía con la tierra en un horizonte infinito. A mi alrededor, otras personas conocidas, mi abuela Teresa con su sonrisa dulce, Marta con su vestido azul, Lucía con su mirada profunda, también experimentaban esa transformación, sus rostros iluminados por una felicidad serena. Nos recibía una figura radiante, con ojos llenos de amor y poder, que supe al instante era Jesús. Su presencia era cálida y reconfortante, como el abrazo más sincero que uno pueda imaginar. Nos habló con voz firme pero llena de ternura, recordándonos que este era el premio para los fieles, la recompensa por la fe y la perseverancia. Sin embargo, en medio de esa alegría, una sombra apareció en el horizonte. No era una sombra de miedo, sino una incógnita que nos invitaba a cuestionar lo que parecía perfecto. Jesús nos dijo que la historia no terminaba aquí, que en la tierra quedaban aquellos que aún debían enfrentar sus propias pruebas y que nosotros tendríamos un papel importante en lo que estaba por venir. Mientras contemplaba esa escena, sentí una mezcla de emoción y responsabilidad. No éramos solo los elegidos, éramos también los mensajeros de una verdad que debía ser compartida, los guardianes de un misterio aún por resolver. De repente, una voz familiar me llamó desde la distancia, era don Manuel, que parecía saber más de lo que había dicho hasta ahora. Su mirada era seria, y su mensaje claro: Javier, la luz que tenemos es fuerte, pero la oscuridad no ha desaparecido. El verdadero reto está por comenzar. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué pasará con Quero y los que quedaron atrás? ¿Qué misterios esperan ser descubiertos? Y, sobre todo, ¿estamos realmente preparados para lo que viene? Mientras la luz celestial nos envolvía, supe que este era solo el comienzo de una aventura mucho más grande y profunda. El capítulo final está cerca, y con él, la respuesta a las preguntas que todos nos hemos hecho en silencio. ¿Estás listo para descubrirla? Los días que siguieron al arrebatamiento fueron una mezcla de paz celestial y una creciente inquietud. Aunque estábamos en la presencia de Jesús, sabía que algo quedaba pendiente, una historia que aún no había concluido. La promesa de un reencuentro eterno brillaba en cada mirada, pero en mi corazón latía la pregunta imposible: ¿qué había pasado con Quero y con aquellos que no fueron llevados? La visión se abrió ante mí. Vi el pueblo envuelto en sombras, dividido entre quienes buscaban la luz y quienes se entregaban al miedo y la desesperación. Algunos, atrapados por la sombra que don Manuel había advertido, empezaban a revelar secretos oscuros, traiciones que habían estado ocultas bajo la superficie tranquila de Quero. Me di cuenta de que la batalla no había terminado,
La lucha entre la luz y la oscuridad seguía, pero ahora era más intensa, más personal. Entre los que quedaron atrás, alguien comenzó a destacar, una figura misteriosa, envuelta en dudas y poder, que parecía manipular el destino de aquellos que aún caminaban por las calles empedradas. Su rostro era desconocido, pero su influencia era palpable, un mal silencioso que amenazaba con destruir todo lo que amábamos. Mientras tanto, en el cielo, Jesús me miró y dijo, Javier, la victoria es segura, pero el camino no será fácil. El amor y la fe serán las armas que guíen a los que aún luchan. Tú, y los que han sido arrebatados, sois la esperanza para un mundo que aún no entiende. Sentí el peso de esa responsabilidad, pero también una fuerza renovada. Sabía que debía regresar, que mi misión apenas comenzaba. El arrebatamiento no era solo un final, sino el inicio de una batalla mayor, una historia que uniría cielo y tierra en un destino común. Cuando desperté por última vez en Quero, el sol se alzaba sobre las montañas y una nueva luz bañaba el pueblo. En ese instante, una sombra fugaz cruzó el cielo, dejando tras de sí un misterio sin resolver. ¿Quién era esa figura oscura que quedó en la tierra? ¿Qué planes tenía para Quero y para el mundo? ¿Y cómo podríamos, desde la luz, enfrentar la oscuridad que aún acecha? La respuesta está en el próximo capítulo de esta historia, un relato que apenas comienza y que nos invita a seguir caminando con fe, esperanza y valentía. Porque, al final, la verdadera lucha es por el alma de cada uno. ¿Estás dispuesto a acompañarme en ese viaje?